Bueno, entonces, pues, para los que no lo conocían, este es el Espacio 101, una de las sedes que tenemos, estamos como en proceso de abrir otra sede que es en la Macarena, es mucho más chiquito, es mucho más, digámoslo así, son 5 metros por 4 metros, mientras este ya nos permite otro tipo de obra. Aquí lo que hacemos es 100% exposición e investigación. Trabajamos la parte de exposiciones de artes plásticas, enfocamos lenguajes del diseño gráfico también, pero no enfocado desde el producto gráfico, el comercio gráfico, sino nos interesan lenguajes que están afines dentro de los plásticos. Soy Andrés Bustamante, trabajo en Espacio 101, soy artista plástico. Como Espacio 101 llevamos de trabajos 3 años. La primera etapa era el taller de nosotros. Decidimos como montar e invitar como la gente para que viera y poder compartir el trabajo sin depender de una convocatoria o de un espacio o de un curador. Hicimos casi 1 año y medio, 2 años de exposiciones. Entonces digamos que el proyecto empezó así y ya después se convirtió como vimos que la gente empezaba a asistir mucho como a las muestras, entonces decidimos como organizar un poco más ese trabajo y abrir otro espacio que es la bodega para albergar como todo ese tipo de propuestas. Si entendí bien, hay una circulación con este grupo de teatro y... Sí, digamos que una fecha la tenemos nosotros, el primer viernes del mes vamos nosotros, trabajamos esta semana y ellos trabajan el otro, ¿sí?, en el espacio. Entonces Espacio 101 es casi como quincenal. Nos movemos mucho con el producto artista y la cerveza, que es lo que salva como el arriendo y todo ese tipo de cosas. Conciertos, talleres, tratamos de cobrar algo muy bajo para que ellos puedan acceder al taller y nosotros también tener como una utilidad y también bolsillo nosotros. ¿Y los talleres son como cómics o...? Sí, hay talleres de aplicación de técnicas, como de técnicas de acuarela, óleo, técnicas bidimensionales, como también cómic, lenguajes muy gráficos. Hacemos talleres que involucra a comunidad. Otra parte es impresos y producto artista, que movemos en diferentes lados, en ferias, en tienda 101. Entonces trabajamos desde esa onda. También participamos en ferias no tanto artísticas como, digámoslo así, populares, de feria del libro, ferias en pueblos, llevando el trabajo como de fanzine y también trabajo impreso, dibujos y ese tipo de cosas. Ahorita vamos a Buenos Aires, una feria allá, ¿sí?, pues que es de mainstream, de chévere, pero también vamos a Fusagasugá, al colegio tal, donde 3 o 4 personas nos van a escuchar, ¿no? O sea, es como eso, es como abrirnos a diferentes públicos y tratar de hablar desde ahí. ¿Y ustedes también trabajan con un proyecto de las escuelas locales? Ah, sí, trabajo con la SAB y la alcaldía y entonces lo que hacemos es como traer un poco el público de ellos para trabajar, sobre todo niños, para trabajar los talleres en esta zona. Sí, ¿Y el interés viene de dónde? Por trabajar con niños. Porque trabajo con el Estado, con niños también, entonces digamos que hacemos aquí los talleres. Pues nosotros siempre como que hemos trabajado basados en la idea de autogestión. Independencia, alternativa son como unos parámetros que se definen dentro de lo institucional. Rescatamos la idea de que está autogestionado, ¿sí?, pero viendo y trabajando y haciendo como un balance de estos años del trabajo, es necesario que exista vínculos dentro de lo privado, dentro de lo público, para que este tipo de propuestas puedan sustentar un poco más los gastos y ese tipo de cosas. No estoy diciendo que financien totalmente el proyecto, pero sí que vean en el espacio otra alternativa también para la investigación sobre todo. Pero digamos que desde lo público sí siento que es necesario que exista por lo menos que haya divulgación, que haya un apoyo de divulgación a este tipo de propuestas
para que la gente empiece a conocer que hay otro tipo de alternativas y que hacen parte de lo cultural y de la cultura. Ellos tienen una infraestructura más grande de divulgación, entonces refugiarnos un poco ahí y hacer parte como de eso. Y el espacio ha venido trabajando durante unos meses con el programa IDARTES y eso ha permitido esa divulgación, ¿no? Empezó a venir más gente porque conoció el espacio, por la divulgación de ellos, y eso es chévere porque activa lo que queremos, que es mostrar. El tema es que en la página web publicamos de cada exposición un documento visual, audiovisual, de pues, la obra y de lo que sucede. Y la página web tiene una memoria no solamente de los talleres, más... Sí, ahí está todo ahí. Está como una entrevista al artista y todo. Hemos hecho proyectos con diferentes espacios. Básicamente lo que hacemos es unir la programación con la de ellos y sacar un evento. Digamos, hemos trabajado con La Redada y hemos trabajado con Miami, con muchos espacios para que se articule más y se genere un público, un coleccionismo, o sea, un público nuevo con relación a esos espacios. Nos interesa trabajar en el entorno que está el espacio, digamos que se mueve mucho las subculturas, el tatuaje, el stencil, proyectos con el skate, ¿sí? Que ha sido como chévere, otro tipo de público que nunca se había acercado como a una galería y nos lo comentan, como un espacio donde pueden desde montar hasta mostrar su trabajo, sus grafos, todo lo que implica ese movimiento, ¿no? ¿Y cómo escogen los proyectos que se exponen acá? Generalmente nosotros antes lo que hacíamos es hacíamos las publicaciones y a partir de eso eran como artistas que no estaban rotando dentro del medio, los invitábamos y pues, después hicimos una convocatoria abierta, pero empezó a llegar digamos muchos proyectos. Entonces nosotros el único filtro que empezamos como a tomar dentro de nosotros los tres es como que sea un artista que esté, digamos, trabajando y que tenga una constancia dentro de lo que está haciendo. Porque antes nos pasaba eso, invitábamos a un artista y queríamos seguir trabajando con él y él decía, no, pero yo ya no estoy trabajando en McDonald's o en otra cosa, así haciendo otra cosa, entonces no tenía continuidad. Sé que para cierto tipo de proyectos es necesario estar legalmente constituido, pero digamos que es más, siempre pensamos más como un colectivo de trabajo y un taller. Estamos ahí como contemplando la posibilidad de ser legales o no. Vamos a ver cómo sale, si funciona o no. Pues de pronto estábamos revisando ahorita para pedir un poco apoyo conceptual y económico, lo que sea, con diferentes espacios, no tanto de Colombia, sino de otros países. Sí, digamos que sí es necesario legalmente, como todo, estar como en esa... Hasta ahora, en los 3 años, hemos trabajado sin lo jurídico. Vamos a ver qué pasa de aquí, si la logramos o si seguimos así o no sé. El espacio de la 48 se piensa desde una iniciativa colectiva con un grupo de amigos estudiantes de la Tadeo también de artes. Digamos que empezamos a pensar esta casa, es una casa en la que vivo yo con mi padre, como un espacio en el que se podrían empezar a proponer distintos espacios de encuentro para artistas y otras comunidades. Entonces, sí es como un espacio que tiene como una característica muy particular. Digamos que en el momento en el que lo pensamos como un espacio de circulación para las artes, la idea era pensarlo como un espacio en el que vivía gente, en el que hay una cantidad de objetos. También por ese lado como que era importante pensar en la cantidad de objetos que había acá. Y dadas estas características, digamos, se podía pensar entonces en proyectos de pronto que pudieran venir a proponerse y a jugar aquí con lo que estaba pasando. El espacio inicia con un proyecto que se llamó Project for Empty Space Bogotá. Surge de una propuesta que le hacen a uno de los integrantes del grupo 029, unas curadoras que
que viven en Nueva York, unas curadoras indias, que tienen un proyecto que se llama Project for Empty Space, pues en Nueva York, digamos. Entonces, el proyecto resumidamente consiste en tomar un espacio, digamos, que no está destinado para las artes, un espacio un poco como abandonado, y reactivarlo con proyectos artísticos, con intervenciones, de pronto encuentros, diálogos entre artistas y otras comunidades. El proyecto de pensar la casa como un espacio de circulación ya iba en curso, entonces pues se dio el momento para pensar el Project for Empty Space acá en esta casa. Después de este proyecto que tenemos, que es como con el cual inicia todo, planteamos un ciclo de proyecciones, se llama La 48 Proyecta, y este primer ciclo se pensó, o tenía un enfoque, digamos, y era pensar de pronto la relación entre cine y video arte. Entonces, para cada sesión, que era cada sábado, se invitaba a un artista que propusiera una pieza en video versus una película que de alguna manera tuviera una relación o alguna conexión con el video que había presentado. Y lo otro que se hace de este proyecto también es que se hace una publicación, se hace una reseña de esa relación de la película con la pieza en video. La 48, como venía diciendo, tiene tenemos como varias líneas, digamos. Una, como ya decía, es la 48 Proyecta. Otra sería exposiciones. Se están pensando como una exposición por semestre. También tenemos invitados para hacer talleres acá en el espacio. Y tenemos 2 proyectos que son proyectos como de largo alcance, digamos. Entonces se piensan un poco como laboratorios en los que van a haber varias fases de desarrollo. Una primera fase de investigación, creación, eventualmente una fase de muestra como de este proceso. Posteriormente se pueden abrir unas convocatorias para invitar gente que tenga proyectos afines a participar y una exhibición al final. La cosa del laboratorio de garaje viene un poco como por lo que pasa en el barrio de alguna manera, y es que pues, se ve como en muchos barrios que hay muchos negocios de garaje, ¿no? Entonces que está la panadería de garaje o la ferretería o el café internet. Muchos negocios se van dando en estos espacios, ¿no? Y ahora para sustentarlo, ¿qué hacen? Llevamos como desde agosto y nos ha tocado por ahora como de nosotros, como una cosa. Entonces el proceso ha sido como mirar la forma de sustentar la cosa, ¿sí? Pero por ahora ha sido... Cerveza también es parte del proceso. Sí, ha sido parte sí. Nosotros hemos pensado que quizás la relación que pueda tener este espacio con las instituciones de pronto debe estar mediada como por reconocer que la particularidad y la oferta de este espacio de alguna manera, ¿no? No se pueden pensar las mismas condiciones museográficas para este espacio que para otro tipo de espacios ya como convencionales. Entonces, de pronto la relación con la institución debe ser más como respetando como esa particularidad de este espacio, ¿no? Mi nombre es Juan Peláez y hago parte de Miami, que es la casa en la que estamos en este momento, que es un espacio de circulación y de exhibición, divulgación, producción y desarrollo de arte contemporáneo y diseño y afines. Somos un colectivo de 5 artistas que administra la casa y dirige el espacio. Todo lo que sucede acá adentro se discute en las horas que sean necesarias y es una cosa que se define a partir de criterio y argumento, no de votación y democracia sencilla y ya. Y a partir del diálogo y de pelear y de horas y horas y horas de discusión, uno dice, bueno, pues sí, entendí por qué tal, y ahí se llega a la decisión. Hay una cosa que es importante en las exposiciones y es que nos interesa la charla de inauguración, y si luego está abierto 15 días o 10 días, 20 días, depende de la exposición,
Y luego hay un momento de cierre donde invitamos al curador, a los artistas que participaron si están acá, y nos interesa, aparte de Miami, invitar a alguien que tenga una posición crítica con respecto a la exposición. Y se genera una charla y eso se crea un video, y estamos en este momento actualizando la página para que eso luego haya registro de todo eso. También estamos... Miami tiene varias partes. Una parte es un corredor donde suceden exposiciones, lanzamientos de publicaciones, conciertos, charlas o conferencias, y presentaciones de libros o de películas o de proyecciones de videos, en fin, como un espacio para la circulación de pensamiento y de obras y de otras cosas. Esa es una parte de Miami. La otra parte es una tienda, que es donde estoy sentado yo, que es una tienda donde divulgamos y tratamos de promover el coleccionismo de arte contemporáneo joven. Que es la tienda donde tenemos piezas de diferentes artistas que nos han dado sus piezas para... Eso se mueve muchísimo en las exposiciones. O sea, hay mucho flujo de gente en esta... Gente. Todavía no flujo de Todavía vendemos lo que es más económico. La otra parte de Miami son talleres o estudios para artistas y diseñadores, donde nosotros alquilamos los talleres para que otras personas entren y trabajen y desarrollen su oficio en diálogo con los demás. Si quisiéramos, nos podríamos definir como o anticapitalistas o anarquistas o comunistas o qué sé yo, pero creo que es una cosa que no nos interesa y que lo empezamos a pensar y tratar de entender cómo funcionaba, pero en la medida en que uno lo hace cambia todas las dinámicas. No creemos que sea necesario en este caso definirlo, sino actuar, solo hacerlo. Las propuestas que llegan a Miami las discutimos entre todos, los 5 que hacemos parte de Miami, y entre nosotros definimos qué se hace y qué no. Puede ser o por invitación, nosotros que nos llame la atención la producción de alguien o una charla con alguna persona en especial, entonces lo invitamos directamente que venga y haga ese algo que nos llama la atención, o porque nos llegan invitaciones externas, que alguien nos manda un correo o una llamada y nos dice, oiga, me gustaría hacer esto o aquello. Lo hablamos entre los 5 y definimos si se hace o no se hace. También nos interesa eso como en los talleres, como que la gente que esté aquí realmente se mueva y trabaje para que pueda haber intercambio entre los talleres. A veces nos ha pasado que viene gente pero no trabaja, alquila el taller y haces como una gran donación al proyecto porque nunca vienen a trabajar, ¿no? A principio nos pasó mucho eso. Entonces decimos, no, pues mejor les dijimos como que cambiaran para que realmente viniera gente que pudiera aportarle. Porque la dinámica es fundamental. Claro. Sí. Económicamente los talleres pagan una gran parte del arriendo y sostenimiento de la casa, sin embargo no cubre el 100%. Entonces en este momento los 5 integrantes de Miami ponen una cuota de funcionamiento de la casa. ¿Y están recuperando la cuota o ahorita van? Y por eso es una inversión a largo plazo. Sí. Por eso la idea también es la tienda para eso, como para que se empiecen a vender obras de escalas menores, qué sé yo, y más asequibles, como para que otros públicos, no solamente coleccionistas grandes, puedan comprar, y de ahí generar para eventualmente no tener que poner la cuota. ¿Y cómo es la relación con los artistas y los compradores y ustedes? Sobre la venta nos quedamos con 30%. Con 30%. De la tienda, de las cosas que se exhiben en Miami, de lo 100% de la cerveza. Es lo único que sí. Que ayudamos la cerveza Sí. No, ahora que lo pienso también es como 30 también. Hemos hecho trabajos hasta ahora con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con la Salle College y con la Javeriana. Y simplemente es cosas como de diálogo, como de que nos llega una propuesta y si nos parece viable y nos llama la atención, nos parece que está conceptualmente estructurada y que tiene sentido para nosotros, pues la llevamos a cabo. Lo mismo con el distrito, si nos invitan a ser parte de un proyecto que nos llama la atención y lo vemos viable, lo hacemos. Por ejemplo, para la convocatoria que se realizó de IDARTES, que se cerró hace poco tiempo, tuvimos muchas reuniones internas para pensar si participaríamos o no. De entrada, por ejemplo, dijimos no vamos a participar.
Entonces fuimos a la jornada informativa, hicimos preguntas, nos volvimos a reunir un par de veces y después de eso dijimos, bueno, listo, vamos a participar y pues vamos a como ser parte de ese convenio, digamos. Nosotros tenemos contacto directo, como de amistad, con personas de muchos otros no, pero de otros espacios, como, no sé, del Parche o de la agencia, de 101, Ciud, la Redada también ha venido un par de veces. Como es una cosa muy, creo yo, tranquila, ojalá, eso esperamos. No creemos que una discusión o un diálogo se dé entre solo unas pequeñas partes de todos los que representan, digamos, la escena o como quieran llamarla. En la medida en que uno tenga más voces, pues es mucho más objetivo el diálogo. En principio no es una cosa primordial que decimos nosotros vamos a hacer, como estuvo de moda, los artistas de comunidad que trabajan en sus entornos cercanos y trabajan con la comunidad. No es un interés esencial de Miami, sin embargo tampoco es una cosa que nos cerramos y decimos no nos interesa este barrio. Y yo creería que es más una cosa de tiempo que se realicen acá propuestas que involucren más al entorno cercano. Eso sí depende como de la producción de los artistas que trabajen en Bogotá y nuestra también. La bandera fue un éxito. Sí. Sí. Mi nombre es Melissa Paeres, yo soy directora de La Peluquería. La Peluquería somos un grupo de señoritas llamadas las peluqueras asesinas, quienes pues trabajamos en este espacio 11 horas al día, en las cuales hay diferentes labores. Unas cortamos el pelo, otras están en la parte administrativa, la parte de proyectos de arte, la parte pues de servicio al cliente, ¿no? Nació por una idea con una amiga que en ese momento era socia mía. La idea pues empezó a raíz de cortar el pelo como un poco de manera experimental, lo cual ya hoy en día se convirtió para nosotros pues en una práctica artística. Nos llamamos independientes porque pues finalmente no tenemos ninguna obligación de responder ni en contenidos ni en temáticas a nadie. Digamos que la peluquería podría ser una especie de modelo empresarial, como le dicen algunos, industrias creativas, en donde nosotros vivimos de la creatividad solamente, vivimos de la creatividad y vivimos del arte. Hay un grupo de peluqueras, quienes son las que peluquean a la gente, recibimos unos pagos por esos cortes de pelo. Luego están las personas, las chicas que reciben a los clientes, las chicas host, que son dos, trabajan en diferentes turnos. Tenemos una oficina de proyectos de arte, donde trabajo pues en cabeza mía y tengo una persona que trabaja conmigo en esa área, con quien pues pensamos en las ideas, participamos en diversos concursos, convocatorias, planteamos proyectos, alianzas. Diseñamos las comunicaciones de la peluquería, la parte gráfica. Igual tenemos otro grupo de chicas que son como freelance trabajando con nosotras en fotografía, en ilustración, en comunicaciones, en multimedia, que no son propiamente parte de nuestro equipo, pero son como ya un outsourcing pues que siempre estamos ahí trabajando. Todas las funciones en este lugar son pagas, todas vivimos de este lugar. La distribución de la riqueza, por así decirlo, va según la cantidad de trabajo que cada una le ponga. Hay ciertos porcentajes determinados, hay ciertos valores por el tiempo dedicado a la peluquería, hay ciertas bonificaciones por proyectos exteriores. Así funciona, es como repartir una bolsa de dinero que nos ingresa porque tenemos afortunadamente un buen flujo siempre estamos, o sea, no somos multimillonarias, pero siempre tenemos como un buen flujo de ingresos, porque siempre hay clientes, siempre hay actividades, siempre están sucediendo cosas.
Entonces, pues en esa medida están distribuidos también los salarios y pues todas las cosas, ¿no? Cuando nos queda un poquito de remanente, pues se lo invertimos a esta hermosa casa, compramos algo nuevo que necesitamos, reemplazamos herramientas, pero pues sí, digamos que a nivel de industria y de empresa funciona de esa manera y pues funciona muy bien. De peluqueras asesinas de Bogotá, a las personas, a la comunidad que quiera participar y hacerse un peinado, un corte de cabello profesional. Yo creo que los espacios independientes ahorita son como que están chiquitos en un lugar así de abajo, pero están empezando a subir y son como catalizadores, están como en la mitad, ¿no? Entre público general y pues todo este mundo de la cultura y del arte. Pues yo creo que hoy en día, como están las cosas, yo creo que no nos podemos poner como a pensar que somos o de aquí o de allá, que no podemos mezclarnos y que no se pueden crear alianzas. Yo creo que el hecho, por ejemplo, hablando como espacio independiente, el hecho de ser independiente no quiere decir que uno no pueda aliarse y que uno no pueda, digamos que, disfrutar de ciertos beneficios o participar en proyectos interesantes con otras entidades diferentes a la de uno. La peluquería tiene una gran diversidad de actividades para su programación. La principal para nosotras, por encima de cualquier otra, es nuestra práctica en peluquería. Segundo, pues mira, nosotros hacemos exposiciones, hacemos toques de bandas, tenemos una sección que se llama Sesiones Open, hacemos una feria de publicaciones independientes al mismo tiempo que la feria del libro, tenemos la exhibicionista, que es una feria de diseño donde damos una opción de regaling a la gente para que compre los regalos de diciembre acá, hacemos fiestas, hacemos eventos, celebramos aquí, pues como espacio también trabajamos como locación de eventos privados, entonces hacemos matrimonios, cumpleaños a nuestro estilo, como que traducimos todo acá y pues le brindamos a la gente una noche muy chévere. Sí, somos conocidos con otros espacios, no hemos visto pues la vida de otros espacios mientras que hemos estado acá, unos que ya no existen, otros que están todavía en vigencia y pues que van muy bien. Tenemos una buena relación, algunos de ellos son amigos nuestros personales, asistimos a programación en otros lugares, los invitamos. Tenemos una relación, en algunos casos de amistad, en algunos casos solamente somos conocidos y esperamos pues que se siga fortaleciendo más, ¿no? Es como un objetivo clarísimo para el 2012. Este espacio nació en agosto del 2009 como una iniciativa de diferentes colectivos por construir un espacio cultural donde pudieran encontrarse tres áreas, tres campos diferentes que veníamos en los cuales veníamos dialogando. Uno de esos campos era el arte, otro campo era la acción política y otro campo era la producción de conocimiento. Comenzamos a encontrarnos con estos cuatro espacios, conformamos la redada. La redada inicialmente fue un circuito y un grupo de personas y de proyectos que nos encontrábamos para hablar un poco de cuál era nuestra experiencia en cada una de nuestras sedes. Hay uno que se llama 1516, somos principalmente artistas plásticos y realizadores audiovisuales. La casita audiovisual, que pues sí es estrictamente audiovisual, está el eje centro cultural, que pues están como más enfocados a la relación entre arte y ciencias políticas o arte y política, arte y sociedad. Y está Casa Entre Comillas, que son diseñadores industriales, entonces pues conjugan el diseño, las artes. Nosotros, o sea, esos cuatro colectivos son los que trabajan en este espacio. A principios del 2011, finales del 2010, comienza, digamos, una pequeña crisis de cada uno de los espacios. Una crisis que está más ligada
está sobre todo ligada a temas económicos y del sostenimiento de las casas, y tomamos la decisión de pensar un espacio en el que cada uno de los proyectos pudiera trabajar por su línea particular, pero además en la cual todos pudiéramos trabajar juntos y siguiéramos fortaleciendo ese circuito que iba a mutar, que le colocamos la redada, y pensamos en un espacio que tuviera ese nombre, redada, miscelánea cultural, y miscelánea cultural pensando un poco en la diversidad de cosas que hacemos. No, digamos, a ninguno de los espacios nos interesaba ni nos interesa especializarnos en algún área o técnica o qué sé yo, sino al contrario nos interesa esa posibilidad que da la miscelánea, ¿no? La miscelánea de las prácticas artísticas, de las prácticas sociales, de la producción académica, como de albergar diferentes cosas en este lugar. El espacio se mantiene como con los eventos que realizamos. Y son pagos. ¿Cómo? Son todos pagos. Sí, aquí las proyecciones son pagas. O sea, los eventos que se abren al público son gratuitos para la gente que viene, ¿sí? Entonces la gente que quiere utilizar el espacio y lo organiza, ¿sí? Realiza un aporte para el espacio, ¿sí? O eventualmente también realizamos como convenios esporádicos con algunas instituciones que nos dejan también ingresos para la casa, ¿sí? O dentro de la casa, como nosotros, pues cada uno de nosotros sabe hacer algo, entonces ofrecemos también paquetes y pues ofrecemos como el espacio físico y también lo que cada uno pues de alguna manera puede ofrecer como nosotros hemos participado en diferentes espacios digamos organizativos que tiene el barrio. Uno de esos es la Mesa Local de Juventud, y desde el cual se tiene, digamos, algún tipo de interlocución con la alcaldía local. Por otro lado, hemos desarrollado en este espacio varios ejercicios de formación con jóvenes hip hop, espacios de formación con niños del barrio, pero queremos comenzar a tener una presencia mucho más fuerte, ser mucho más visibles en el barrio y salir nosotros a tomar lugares de la localidad. Entonces también queremos comenzar como a fortalecer los lazos con los habitantes del barrio, que son, digamos, como las personas a las que en este momento como que queremos como proyectar nuestro trabajo, y que los proyectos o las ideas o simplemente el ocupar este lugar pueda ser tan productivo, tan provechoso, tan lo que sea para nuestro público habitual, que podrían ser estudiantes de artes o personas que están interesadas, digamos, en otros escenarios de la circulación de las artes que no son los oficiales, como para los jóvenes raperos de la localidad o para nuestros vecinos que son pensionados. Y la idea no es ser un punto diferente, sino al contrario, poder de alguna forma ser un equipamiento más, pero no un equipamiento vacío o un equipamiento exclusivo sino un equipamiento abierto que pueda ser vivido. Pues nosotros hemos como dividido como unas áreas de trabajo, entre comillas, ¿sí? Que pues en las que están como pues lo que concierne a exposiciones, ¿sí? A los espacios de formación como talleres, ¿sí? Y conversatorios, ¿sí? Y como la parte administrativa como de todo, ¿sí? Son rotativos, cada colectivo trabaja un tiempo en cada una de estas cosas y realizamos como pues cada 15 días más o menos pues asambleas en las que todos nos reunimos y tomamos decisiones, y pues cada 8 días igual nos estamos reuniendo como un comité que pues que es el encargado de que circulen cosas acá o de que siempre haya como una actividad acá en el espacio. Asistimos a una reunión que convocó Ideartes, y digamos que el interés que nosotros teníamos en asistir a ese espacio era básicamente pues hablar de la crisis que tenían los espacios culturales, pero sobre todo de la necesidad de que de alguna forma la institución también nos escuchara. Entonces estuvo este escenario en el que participamos, que logramos, digamos, de alguna forma encontrarnos con otros, ¿cierto? Con otros espacios que no conocíamos, y fue interesante sobre todo como la posibilidad de seguirnos encontrando, ¿no? Yo creo que ahí pasó una cosa como bonita, y fue que sí pudimos hacer como un clic ahí también con la institución. Esta también es como, está la barra y como parte del café, que pues en parte también es lo que nos sostiene, ¿sí? Lo que
lo que se pueda como en bebidas vender o en comidas. Me parece importante seguir la interlocución, porque si consideramos que la construcción política, en términos de la política pública, no la pueden seguir haciendo solamente los técnicos. Creemos que es una cosa que se tiene que construir también con las experiencias y con las prácticas de las personas que están en el campo, y si queremos que en algún momento haya algún tipo de reconocimiento, porque de alguna forma esto nos permite a nosotros y a otros proyectos de espacios poder tener un apoyo del Estado, porque yo sí creo también que el Estado debe asumir como la responsabilidad que tiene frente al campo de la cultura. Creo que en estos espacios, no solamente en este tipo de espacios, están pasando cosas súper interesantes que nos están visibilizando y que muchas veces quedan solamente en círculos muy pequeños. La ventaja que tiene la institución es que podría apoyar estos espacios para que se pueda como visibilizar un poco más, para que se puedan como, no sé, fortalecer, qué sé yo, crear, no sé. Y también los espacios son colectivos. Sí, son como áreas comunes, no sé, para todos. Okay. El Estado tiene una función y el mercado tiene otra función, ¿cierto? Yo creo que ese es el punto en el que no deberían encontrarse, ¿cierto? Los espacios, digamos, que tienen como una vocación o una visión como vinculada a todo el tema, vinculada al tema del mercado del arte, yo creo que es en el campo del mercado, que tiene unas prácticas y unas dinámicas particulares y por lo tanto tienen también unas posibilidades diferentes de sostenibilidad o unas posibilidades diferentes de construcción de relaciones. Creo que otros espacios, no solamente estos, otros espacios tienen otras dificultades porque justamente no les interesa entrar en ese mercado para sostenerse, sino que deciden buscar otras formas para desarrollar sus proyectos. Entonces, pues sí, no sé, me parece que hay instituciones además que ya tienen un fortalecimiento. Considero también que pues el Estado lo que debería hacer es justamente dar unos incentivos para la creación o fortalecimiento de ciertas, digamos, en este caso específico de espacios o de proyectos o de dinámicas que sucedan en estos espacios, y no seguir dando dineros a espacios que ya están fortalecidos, que ya tienen, digamos, unas dinámicas económicas no solamente estables, sino unas dinámicas económicas, donde no hay ningún interés más allá de vender la obra y ahí sí como de estar posicionado en el circuito clásico pues del arte. Muy seguramente va a llegar un momento en el que ese debate salga, ¿cierto? Y ese debate no puede estar solamente y sí en el circuito que nosotros mismos hemos construido, sino que tiene que ser un debate que esté afuera y que esté con las mismas instituciones y que estén otros actores, no solamente nosotros. Los espacios con los que hemos venido trabajando desde la gerencia, pues son espacios que recogen cosas de la tradición de las grandes instituciones del arte o de la institución del arte, y que a su vez que recogen tradiciones también están abriendo como otras opciones. Algunas hacen rupturas más grandes, otras son más tímidas en esas rupturas, digamos, como con la tradición de lo que es un espacio o una institución del arte, pero creo que también están abriendo como la posibilidad de pensarse de otra manera, de mirarse críticamente, y en ese sentido pues están abriendo como alternativas o caminos que amplían, digamos, lo que sucede en la práctica artística en la ciudad. Mi impresión acá en Bogotá, en principio me alegra mucho ver pues una gran cantidad de espacios que están funcionando.
pero me pregunto yo hasta qué punto son diversos y hasta qué puntos, digamos, están buscando lo mismo, ¿sí? Con lo mismo quiero decir un poco establecer como una escena del arte paralela, pero como todos apuntando al mismo lado. Digamos, todo está inserto en un discurso de como difundir las artes plásticas a un público más amplio. Las iniciativas recientes que uno ve en el campo de arte local se diferencian mucho de las anteriores, digamos, años, qué sé yo, año para atrás, del bodegón para atrás, si miramos Espacio Vacío, los que se hizo anteriormente con otros proyectos, digamos, que tenían orden también editorial o expositivo. Las de ahora las veo como que son relativamente acríticas, que son más direccionadas hacia lo práctico, que lo que les interesa mucho es la producción y una figuración de pronto, ¿cómo se puede llamar?, relativamente corta, y de alguna manera como que esto suceda con algún apoyo del Estado. O sea, es que realmente la diferencia entre un espacio independiente hoy en día y una galería comercial es muy poca. Lo que, digamos, ellos cuestionan también es muy poco. Lo que les importa un poquito, yo creo que es como en algunos casos, es básicamente conseguir unos apoyos, conseguir fondos, hacer sus exposiciones y tener, digamos, insertarse dentro del circuito. ¿Cómo sería la historia de esos espacios acá? En Europa fueron un eco de mayo del 68, de una crisis en las estructuras, digamos, políticas, en las estructuras de la educación, y aquí vivimos otro tipo de crisis, y me cuesta un poco relacionar esa crisis con el origen de esos espacios. Pienso, bueno, ¿cuánta gente estudia artes plásticas acá? ¿Cuánta gente se está quedando acá? Y, digamos, tienen que buscarse una forma de moverse, pero si me sigue faltando como esa responsabilidad de tomar una posición crítica, tal vez una posición política, y desde esa posición tener una incidencia en un campo. Uno se preguntaría si hay unos espacios alternativos al arte, al status quo del arte, o hay unas alternativas a ese status quo. Y pues creo que aquí y pues bueno, en muchas partes del mundo hoy en día se está pensando alrededor de eso, así como se está pensando si el sistema en el que estamos metidos es como el sistema de vida el que deberíamos tener, y hay opciones que están pensando no, es otra cosa. Pues en el arte también creo que está esa opción y esa posibilidad, ¿no? Y más en, digamos, como en sociedades como las nuestras, no porque no podamos estar en ese gran establecimiento del arte y, digamos, en los grandes circuitos y circular por las grandes capitales del arte. De hecho, pues muchos artistas colombianos están ahí, sino porque tal vez es importante e interesante, como una opción ética y política, pensarse alternativas frente a eso, ¿sí? Creo que el principal criterio para abrir un espacio de proyectos o un laboratorio es cómo tratar desde el arte esos temas específicos, y no, digamos, me peleo con una escena del arte, con una escena establecida y abro la mía. Digamos, hay espacio, por supuesto, así, pero creo que la gran ganancia, la gran riqueza que tiene Belín en ese momento es ese laboratorio en el que pasan, digamos, se resuelven o se interrogan los artistas en torno a esas problemáticas tan específicas. Edgar Montiel afirma que la cultura es un cuarto poder, que es un cuarto poder similar al financiero, al político y al militar, pero afirma también que es un poder de otra naturaleza, ¿no? Que supondría, no es un poder que intentaría controlar, es decir, dominar más bien, para oponer hegemonía y dominio, dominar a los ciudadanos, digamos, por la fuerza, como el poder militar, o constreñirlos en términos de derechos civiles a través del poder político, o someterlos a una pobreza que les impida pensarse a sí mismos, como podría suceder con el poder financiero. Se supondría que es un poder que permitiría de alguna manera la emancipación y permitiría o genera espacios, o sea, episodios de espacio y tiempo donde la ciudadanía podría llegar a pensarse en el mejor de los casos y comprender cómo
está ubicada con respecto al resto del ordenamiento que lo rodea en términos micro y macro, ¿no? en dos distintas escalas. Ahora bien, si eso se escucha así, uno diría, claro, suena coherente, suena buenísimo y no puede seguir heroizando la cultura y el arte. Pero en la letra menuda, el mismo autor dice que tal ejercicio de poder o tal empoderamiento vía cultura no puede ser posible si no está articulado efectivamente, críticamente y productivamente a ámbitos sociales, políticos y económicos concretos. Sin eso no es posible. O sea, sin eso, tal romantización y tales esperanzas puestas en el arte y la cultura no son más sino retóricas. En general, ¿no? La propia estructura del sector nos empuja, ¿no? Nos canaliza hacia un perfil muy concreto, ¿no? O sea, es muy difícil, dicho rápidamente, encontrar sustento para realizar investigación, ¿no? O hacer I+D en cultura, y es mucho más fácil encontrar sustento o financiación o encargos, ¿no? Para hacer eventos públicos, ¿no? Aquello que de alguna manera se sitúa en la esfera pública y tiene un impacto y de hecho tiene una rentabilidad política mucho más inmediata, ¿no? Esto de la investigación o del I+D en cultura, pues no se sabe muy bien qué rentabilidad política tiene, y en el fondo la gente que trabajamos en el ámbito pues ya lo hacemos de manera natural, ¿no? No hace falta que nadie nos financie o nos encargue o nos cubra esa parte. O quadro das ações no Brasil sofre também pela falta de políticas de governo, de programas, sejam do Ministério da Cultura, sejam de instâncias estaduais ou municipais, para o auxílio ou apoio de ações como essas, coletivas, né? ou que tenham ações relacionadas a esferas, contextos mais comunitários, né? Mas no Brasil eu acredito que a relação entre público e privado ela é mais marcante que talvez aqui na Colômbia. Eu vejo que a Colômbia talvez ainda não tenha, como no Brasil, uma participação efetiva do poder privado, principalmente pela ação da Lei Rouanet. El Estado no tiene apoyos para ningún tipo de actividad de pronto de producción de espacios, sino a través de becas que son estímulos, qué sé yo, para hacer una exposición, pero realmente para producción y para cuestiones así son relativamente recientes, se están apenas haciendo, y en esa medida pues los espacios siempre han funcionado casi como con las uñas, se consiguen lo que pueden de la manera que pueden, piden apoyos al exterior, pero realmente aquí pensar de la autonomía pues es una cosa que es una condición casi de todos los espacios. Hay una autora que tiene un texto así un poco a veces retorcido, pero creo que con algunas ideas muy claras, que es Isabel Lorey. Y Isabel Lorey habla precisamente de esta idea de cómo se vive la precarización en cultura, y ella va más allá. En el fondo dice que esto es una forma de autogobierno, ¿no? Es decir, ni siquiera hace falta que te digan que has de ser flexible, que has de trabajar precariamente, sino que lo haces no solo pensando que es una decisión personal, sino que es una forma de cuestionar o poner en crisis, ¿no? Los estatutos, ¿no? Del ámbito en el que trabajas, que es de base capitalista, ¿no? Entonces, claro, esto lo hace muy complejo, porque en muchas ocasiones lo que uno vive como un trabajo, digamos, transformador, o incluso que tiene una vertiente política, ¿no? A la vez resulta que acaba siendo un poco el modelo, ¿no? O el dogma del tipo de trabajo que ahora mismo creo que en cualquier esfera se está produciendo, ¿no? Que es puro trabajo flexible, puro trabajo precario, autoempleo, ¿no? Empresa de sí mismo, la creación de una marca personal, etcétera, etcétera, ¿no? Desde la administración de la ciudad siempre se le ha apostado a que se apoyen o se incentiven el desarrollo de prácticas o colectivos que por fuera de los circuitos comerciales no tendrían ninguna opción, ¿sí? Pero dentro de eso que está por fuera, pues usted no puede, digamos, hay una discusión muy complicada porque ¿qué es más válido si yo trabajo con niños de estratos 1 y 2 o trabajo en un colegio con niños de estrato 5 o
estoy haciendo las prácticas de circulación para que mis amigos tengan un espacio donde exponer. Digamos que hay unos niveles como también de fineza de muchas de esas actividades que no le corresponde, digamos, como al Estado determinar cuáles son más válidas que no. Por eso se montó el sistema de convocatorias públicas y unos jurados externos que no son funcionarios públicos, son personas del campo de las artes que con criterios técnicos en el sentido de que son expertos en esas áreas, pues deciden cuáles son más apropiados para ganarse el recurso o el incentivo que hay. O panorama actual exige propostas que sejam interdependentes, com outras ações de natureza semelhantes, né, de forma coletiva, grupos que se organizam, sejam relacionados a comunidades ou grupos que atuam também em instituições. Nesse sentido, o papel da interdependência, uma ação interdependente, é uma ação que vai estabelecer negociações, contatos, comunicações com os organismos, com as esferas, enfim, que atuam nesse sistema, seja o sistema da arte, seja o sistema cultural, que é um sistema mais amplo. Mas que nesse fazer elas negociam, sejam com o poder público, seja com o poder privado até, negociando criticamente, né? Consciente dos fatores políticos de poder relacionados nesses quadros, né? Durante todo este año que se hicieron mesas y discusiones que terminaron, digamos, como en la convocatoria que se hizo, se armó una agenda de trabajo alrededor de estos espacios y creo que lo que debería seguir sería como afinar esa agenda de trabajo y hacer un desarrollo alrededor de ella. Que si la agenda se acabó en la convocatoria, pues creo que logramos muy poco, ¿sí? Porque la agenda debe ir más allá de que se puedan asignar o no unos recursos puntuales para apoyarlos. La agenda tiene que empezar a articular temas de fomento de la política de fomento mucho más amplias, de pensar, digamos, como el rol, el papel de estos espacios en la ciudad, de poder ir armando como un movimiento que vaya hacia algún lado en relación a lo que ellos están planteando y a lo que es el papel de Lidartes. Creo que la tarea ahora es poder consolidar esa agenda y desarrollarla. Involucrar mucho más gente, porque no solamente los 11 o 12 que estaban participando pues son los que existen en la ciudad. Visibilizar mucho más ese trabajo y, digamos, ir afinando. Yo creo que la agenda debería apuntar a afinar los mecanismos de articulación, de relación, las políticas de fomento del Lidartes en relación a como estas dinámicas, pero también afinar el perfil de cada uno de estos espacios y, digamos, como su rol y su papel en el contexto artístico de la ciudad. Nos pueden invitar a un congreso sobre emprendedores culturales o nos pueden pedir que hagamos un informe sobre cuál es el papel de los emprendedores culturales en una ciudad y precisamente como tenemos esa cuota crítica tenemos un valor añadido, ¿no? Es decir, ustedes que son los críticos, ¿no? El resto no, pero ustedes que son los críticos vengan aquí a este congreso de emprendedores culturales y hagan toda la crítica que quieren hacer, ¿no? Entonces, claro, ahí la autonomía empieza a transformarse en un simple valor añadido, ¿no? Eres una cuota dentro de un congreso, dentro de un libro, dentro de un informe, etcétera, que casi legitima ese tipo de discurso, ¿no? Entonces, no es que haya una fuera, pero sí que te encuentras muchas veces en un lugar, digamos, donde la autonomía y las formas de subsunción o el que se te utilice como una forma de legitimación están en un equilibrio un poco complicado, ¿no? A veces no sabes si tu análisis básicamente sirve para decorar, ¿no?, el discurso oficial o si tu análisis sirve para crear formas alternativas o formas de autonomía más allá de, digamos, el discurso hegemónico, ¿no?